Bueno, ya volveremos también a lo que está sucediendo en esta conmemoración y en nuestras redes sociales estamos con el minuto a minuto de esta ceremonia. Pero ya estamos aquí con Cristian Nader en La Disrupción. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, Carolina. Buenos días a todos. Tardes. 12:24 pm. Bueno, tardes. Por cierto, ahí la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra... Desempolvaron los antiguos recintos legislativos de San Lázaro. Ahí donde... De hecho, la gente puede acceder a esos lugares. ¿De San Lázaro? Ajá, perdón, de San Lázaro, de Palacio Nacional. Puede entrar a Palacio Nacional, visitar la antigua Cámara, e incluso las habitaciones de Benito Juárez. ¿Tú sabías eso? No. Sí. ¿En serio? Y un pequeño jardín botánico que hay adentro. Al jardín botánico. Sí, es muy, muy interesante. Entonces, los invitamos de la manera más atenta a visitar Palacio Nacional. Hay que ir y ahí grabamos un ratito. Ver sus bellos murales, alimentar a los gatos. No los dejan, no les permiten alimentarlos, pero ahí están muy bien resguardados. Pero pasamos a temas más feos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues daremos continuidad a lo que hablamos en la disrupción anterior. Me refiero, por supuesto, al tema de la red Epstein, sin hablar de justamente lo que está desviando la atención. Es que es un poco contradictorio. Obviamente se tiene que hablar de los casos de abuso. Sin embargo, se está desviando la atención de por qué ocurrieron esos casos de abuso. ¿Cuál era el motivo atrás de ello? Bueno, a ver, ¿por qué ocurrieron? Porque quienes frecuentaban a Epstein y quienes se relacionaban con Epstein mayoritariamente eran depredadores de esa índole, ¿no? Sin embargo, ¿por qué Epstein montó todo este escenario en Islas Vírgenes estadounidenses y demás lugares? Ya explicamos también, por ejemplo, en su residencia en Nueva York, ¿por qué desarrolló toda esta operación gigantesca? ¿Quién estaba detrás de él? Que ya también lo mencionamos. Parte de la cúpula de la plutocracia judeoestadounidense. Y bueno, de hecho, vamos a tomar dos hilos narrativos. Uno, vamos a ir un poco más atrás hablando del mecenas primigenio de Epstein, que era Robert Maxwell, originalmente Jan Hodge o Jan Ludovic Hodge, padre de Ghislaine Maxwell, o Ghislaine Hodge, como debería de ser. Y hablaremos también, algo importante, de toda la lista de clientes de Epstein, que de hecho clientes, amigos y demás. Hay un sector importante que igual es desatendido, porque todo es puesto, en especial atención se pone a Bill Clinton, por ejemplo, ¿no? O a Donald Trump y demás, que tienen objetivos concretos también. Pero hay un sector específico del cual Epstein se vinculaba mucho, que tiene motivos importantes, y ahí se podrá develar por qué este sujeto a fin de cuentas, agente sionista, ¿no? Y podemos iniciar con esa. Nos quedamos la vez pasada como en una especie de línea temporal, ¿no? Nos fuimos así muy al pasado y después vimos cómo se trataba de este mecanismo de control, era lo que nos explicabas, que estaba detrás, y esto que conocemos de los archivos es solamente la superficialidad. Pero ¿cómo relacionamos esto? Bueno, hablamos primero de Robert Maxwell, ¿no? Robert Maxwell, que fue un traficante de armas, probablemente un capo, un traidor a los judíos que llegó a relacionarse con nazis. Más tarde opera de la mano del Imperio Británico en contra de los nazis, y posteriormente él en el 48 empieza a traficar armas desde Checoslovaquia, pero también desde el Imperio Británico, en dirección a la Palestina ocupada para los grupos terroristas el Irgun, el Lehi y la Hágana. Tiempo después él va a ser cooptado por los servicios de inteligencia sionistas y comienza paulatinamente toda esta labor de trabajar para el ente sionista dentro de Occidente y no necesariamente vinculándose con enemigos. Ahora que he estado viendo todo lo de el caso Epstein tenía tres funciones principales. Una, digamos, la de espía, que era la fundamental. Bueno, no necesariamente, pero era la más vistosa, por decirlo de alguna manera. Ahora, porque ahora se ha sido revelado todo, obviamente, ¿no? Pero tenía otras dos. Uno es lo que se le llama broker. Broker se refiere a cuando tú eres intermediario o arreglas una reunión. Broker, ¿a favor de quién? ¿De qué extremo a qué extremo? Broker a favor de los servicios de inteligencia sionistas y las empresas de la entidad sionista. ¿A qué me refiero con esto? Todas estas empresas de tecnología y de armas
Epstein lo que hacía era buscar tal cual una cartera de clientes en suelo estadounidense. Y si era necesario aplicar justamente la honey trap o la trampa de miel, este chantaje de corte sexual, para también forzar a un acuerdo militar o un acuerdo de inteligencia con las otras partes. ¿Ok? O sea, Epstein realmente lo que era, fungía como miembro de la inteligencia sionista, pero a veces incluso también, ¿cómo decirlo? Se despuntaba un poco de esas labores y él incluso empieza a amasar una fortuna exorbitante a partir de su relación con las cúpulas estadounidenses y demás. Pero bueno, retornando un poco, porque habíamos mencionado justamente en la anterior transmisión que todo indicaba que realmente sí Epstein era una parte importante, ¿no? Pero lo que se está haciendo, y más por la condena que le dan a Ghislaine Maxwell, le dan 20 años de cárcel por abuso sexual de menores, por tráfico también de fotos de menores y demás, ¿no? Y de hecho hasta hace 2 años se especuló que podría salir libre, en libertad condicional, porque le estaban colocando como víctima. De hecho, por cierto, ¿quién está atrás de toda su defensa? Aunque no lo digan públicamente. Alan Dershowitz. Ahorita vamos a hablar de Dershowitz otra vez. Que es un personaje que de hecho está inserto en lo más nocivo de la política exterior estadounidense desde hace 40 años, 30 años, ¿no? Bueno, Ghislaine Maxwell, lo repetimos, es hija de Robert Maxwell. Ella tiene ciudadanía tanto británica como francesa. Su madre es francesa. Su madre era de ascendencia francesa protestante, con un título nobiliario de la nobleza baja en Francia, aunque ya no existe la nobleza porque desaparece en el siglo XVIII con la Revolución, pero se compran los títulos y todo esto, ¿no? Bueno, él se casa con Jean Ludwig Hoch, que ya se había convertido en Robert Maxwell a mediados del siglo pasado, y tienen muchos hijos, bueno, tienen una cantidad importante de hijos, entre ellas están Ghislaine, Isabel y Christine, ¿ok? Vamos a dejar de poner atención en Ghislaine Maxwell y vamos a hablar de las 2 hijas mayores. Es muy extraño, pero en los años 70 ellas empiezan a vincularse con los sectores digitales en Europa, principalmente en Gran Bretaña, todavía nacientes, no son estos gigantes multinacionales actuales como Microsoft y demás, que por cierto Microsoft tiene una relación muy estrecha, bueno, vía por supuesto Bill Gates, muy estrecha con Epstein, y todos dicen, pero a ver, es importante, y más si tomamos en cuenta el rol de Epstein como vinculándose a la cúpula de inteligencia y tecnología sionista, pues obviamente tenía que vincularse con Bill Gates. Pero quien se vincula con Gates no es Epstein. Y tampoco es Ghislaine, son Isabel y Christine Maxwell. Isabel y Christine Maxwell son de las primeras que desarrollan buscadores de Internet, antes de que incluso surgiera Google. Entonces, en una reunión en un think tank de desarrolladores de contenido digital, a comienzos de los 90s, conocen a Bill Gates y le presentan Isabel y Christine Maxwell a Ghislaine, y Ghislaine se lo presenta a Epstein, y ahí comienza la relación entre estos sujetos. Recordemos que Robert Maxwell, además de haber participado en operaciones de inteligencia y de robo, además de documentos, gran aliado del sionismo, que es el imperialismo estadounidense, hablamos de hecho en la transmisión anterior de algo llamado el proyecto Apolo o la operación Apolo, que fue el robo de uranio enriquecido de suelo estadounidense en dirección al antisionista en los 50s para crear el programa nuclear sionista. Y de cómo posteriormente Robert Maxwell, no Robert Maxwell, sino todo su equipo que él tenía, recordamos que él era un magnate mediático, un tycoon mediático, a través del grupo Mirror en suelo británico, que además era el tabloide vinculado al sionismo para destruir a los oponentes del sionismo. Su equipo desarrolla un software que luego se lo acaba vendiendo a Washington, y no nada más a nivel público, sino también en lo privado, ¿no? Estas multinacionales. Cuando estas empresas no querían comprar este software, pues obviamente entraba Epstein en acción, y ya que habían sido utilizados estos personajes, pues los chantajeaban, ¿no? Ok, no me vas a comprar la tecnología sionista, bueno, yo saco estas fotos a la luz, ¿no? Y acaban comprando el software. Y además también Maxwell robaba, bueno, no Maxwell, pero sus esbirros robaban todos los secretos de tecnología digital
Estados Unidos, o sea, hacía las dos cosas, tanto del ente sionista para Estados Unidos como de Estados Unidos para el ente sionista a través de la ilegalidad. Y bueno, entonces desarrollan este motor de búsqueda y ahí se vinculan justamente a Bill Gates, que va a ser uno de los protagónicos en el caso Epstein. Hasta la fecha sigue siendo los personajes que más se mencionan, junto con Bill Clinton y demás. Paralelamente, estas dos mujeres que de hecho... si vemos todo el historial de las tres hermanas Maxwell, de Ghislaine, Isabel y Christine, Isabel es, digamos, como la mandamás, es como realmente el cerebro. O sea, siempre salía posando Ghislaine Maxwell en las fotos, digamos, en la prensa de la socialité, por decirlo, porque ese era su rol, digamos, atraer a todas las víctimas, bueno, es que no me gusta decir víctimas de Epstein, porque son victimarios, sino a los frecuentes de Epstein, y empezar a maquinar, digamos, en campo. Pero atrás de ella están también Isabel y Christine, principalmente Isabel. Isabel, de hecho, funda, con capital, obviamente, del grupo Maxwell, funda algo llamado el Instituto para el Estudio del Antisemitismo y la Política Global. O sea, para que digan que los Maxwell, que Ghislaine no tenía ningún rol protagónico. Realmente ella, por eso especulamos que ella es realmente el cerebro. O es la representante de... los autores intelectuales de esta operación. Esta fundación, Instituto para el Instituto del Antisemitismo, realmente es un think tank global que se enfoca en buscar todos aquellos que vayan en contra del ente sionista y a través de los lobbies que existen en cada país, principalmente en Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, que están, digamos, 3 de los 4 lobbies más poderosos, además si sumamos el de Rusia, destruir a cualquier persona o perseguir y señalar a cualquier persona que se atreva a criticar al ente sionista y catalogarlo como un antisemita, ¿ok? Esa es la labor fundamental. Y ahora imaginen la capacidad de acción que tienen estas personas si sumamos que se vinculan estrechamente con este Bill Gates, por ejemplo, en el desarrollo de tecnología primigenia de Internet, como los motores de búsqueda, en cuanto a la censura y captación también de personajes que son antagónicos al proyecto sionista, ¿no? Y esa es la familia Maxwell, o sea, es el rol que tenía estas mujeres. De hecho, el hijo de Isabel, que se llama Alex Giuliani, por el padre, acaba insertándose en la política exterior estadounidense durante el periodo de Barack Hussein Obama. Previo al periodo de Barack Hussein Obama, cuando son las elecciones primigenias dentro del Partido Demócrata, este hombre forma parte del equipo de Hillary Clinton. Obviamente no es demasiada coincidencia que después de que jala Epstein a Clinton durante la campaña de su esposa, que compite por la candidatura del Partido Demócrata a la presidencia, que la acaba ganando Obama, él forma parte de asesor de política exterior en la campaña de Hillary Clinton. Entonces estamos viendo cómo se conectan todos los puntos. ¿Por qué estaba Bill Clinton ahí? ¿Por qué estaba Bill Gates ahí? Que además eran los clientes, lo repito, más frecuentes. De hecho, no solemos tratar estos temas en retrovisor porque a mí no me resultan importantes, pero cuando se tratan líos de alcoba y tienen un efecto geopolítico, pues hay que mencionarlos. Uno de los motivos por los que la ex esposa de Bill Gates se divorcia de él, Melinda Gates, que le acaba además sacando gran parte de su fortuna, es porque sabe la relación tan oscura que hay entre Bill Gates con Epstein y todo lo que hay detrás. No en el aspecto geopolítico, sino más bien en el aspecto marital y de relaciones que tenía Bill Gates con otras mujeres, ¿no? Bueno, pero en este caso sí con víctimas y sí, por supuesto, de pederastía. Sí, por supuesto. Y además, por ejemplo, que esto afectaba incluso su vida conyugal con su mujer, porque se cuenta en los correos, lo mencionamos también, que incluso Bill Gates le pide consejo a Jeffrey Epstein de qué puede hacer con su salud después de que contrae varias enfermedades enfermedades marcianas, porque también es muy, ¿cómo llamarlo? Es muy sexista siempre y muy machista decir enfermedades venéreas, porque no nada más son enfermedades de Venus, también son de Marte, ¿no? Y Bill Gates las contrae porque se acaba teniendo relaciones con múltiples parejas sexoservidoras de Europa del Este, ¿no? De hecho, llevadas por este Jeffrey Epstein. Entonces, ahí se puede empezar a notar de que uno de los objetivos fundamentales de Jeffrey Epstein y de Ghislaine Maxwell, ya no hay que decir nada más Epstein, hay que decir Maxwell también, digamos, el clan Epstein-Maxwell. Si en los 90s llegamos a decir en algún momento el clan Trevi Andrade, pues vamos a decir el clan Maxwell-Epstein o viceversa, era vincularse estrechamente, además del sector político y del sector económico,
al sector tecnológico. Y de hecho, o sea, no es que haya revisado todos los millones de legajos y documentos que liberaron, pero gran parte de su dinámica es tratar de cooptar a personajes vinculados al sector académico, científico, digital, tecnológico, industrial, pero en dos sectores muy concretos. Uno en el digital, cibernético, y otro en el genético. Es extremadamente raro, porque este hombre acabó siendo, de hecho, maestro de matemáticas, y creo que matemáticas teóricas a comienzos, aunque no tenía título, pero dicen que era muy bueno y todo esto, ¿no? Bueno, para saber si era así o más bien por sus contactos con el sionismo, ¿no? Pero si analizamos todo, digamos, el historial de vínculos de Epstein y quiénes asistían a las fiestas o quiénes eran chantajeados, muchos de ellos formaban parte de justamente estos sectores, principalmente académicos. Voy a decir algunos cuantos. Mucha gente no les va a resultar tan rimbombantes como nombres como Bill Gates o José María Aznar o demás personajes, ¿no? También los tenemos que tocar, pero ahorita vamos en el aspecto tecnológico, incluso biológico, genético, que es para muchos va a decir ¿por qué? Bueno, ahorita van a entender por qué. Bueno, hay un personaje que se llama Dan Ariely, obviamente sionista con ese apellido Ariely, pues es obvio, Daniel Ariely, era ciudadano tanto sionista como estadounidense. Y él se enfocaba en una rama que es muy extraño, es totalmente pseudocientífico, obviamente, ¿no? Pero también hay que explicar que estos personajes se nutren de estas corrientes novedosas de las disciplinas, no necesariamente las ciencias exactas, la economía conductual. Okay. La economía conductual es como una disciplina subordinada a la economía que te explica cómo se comportan aquellos que consumen, tal cual, o cómo el mercado es afectado por la subjetividad de los que manejan el mercado. Uh-huh. Es totalmente pseudocientífico, como lo es muchos dicen, la economía es una ciencia. No, la economía no es una ciencia. De hecho, la economía ortodoxa es una pseudociencia y además charlatanería, por cómo dicen que el mercado se regula solo y todo eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, este hombre tuvo múltiples reuniones con este sujeto y asistió también, por supuesto, a la mansión Epstein. Luego otro personaje se llama Joschka, obviamente alemán, Joschka Bach. Él tiene tanto en Alemania, pero también en Estados Unidos, su campo de investigación es la cognición. Vaya, utilizar los patrones de la cognición humana para aplicarlos a los mecanismos dentro de la inteligencia artificial. ¿Ok? De hecho, no saltó tanto a la luz este personaje por su rama, por lo que investigaba, sino más bien por los comentarios que compartió con Epstein. Porque él era uno de los que decían, no es el único, que por ejemplo los negros, los afrodescendientes, los africanos, tienen un menor coeficiente intelectual que la población blanca. Y por supuesto también, de acuerdo a la lógica de Epstein en otros correos, principalmente los judíos. O sea, Epstein trae esta narrativa, lo mencionamos también, de que además de considerarlos el pueblo elegido, los considera una raza maestra, muy similar al pensamiento nazi. Y es curioso porque Joschka Bach no es judío, no es de ascendencia judía, pero sí hay un darwinismo social y una supremacía étnica, racial, racista, desde su perspectiva de investigación de la cognición humana aplicada a la inteligencia artificial. ¿Ok? Bueno, ahorita nada más estamos con aquellos que están en el campo de la tecnología y la ciencia. Luego se reunió también en muchas ocasiones con Sergey Brin. Sergey Brin es un personaje que pues, es relativamente famoso, es de los fundadores de Google, y ahí se empata justamente el surgimiento de Google con personajes como Isabel y Christine Maxwell, en cuestiones, por ejemplo, de los primeros que son centros de investigaciones para el desarrollo de búsqueda de Internet, que ahorita lo vemos como algo natural, ¿no? La función de Google, pero previamente, yo recuerdo cuando salió Google a mediados de los 90s, era de muchos otros buscadores, había otros, recuerdo Altavista, por ejemplo, y otros tantos que han desaparecido, y Google se va imponiendo paulatinamente. Sergey Brin, por supuesto, de hecho, él originalmente es ciudadano soviético, y él migra a suelo estadounidense, y ahí se empieza a vincular ya académico, se empieza a relacionar con Epstein y con estos personajes, Isabel y Christine Maxwell. Todavía no digo Ghislaine, ya su rol ya lo mencioné. O sea, el rol de Ghislaine Maxwell es nada más
funcionar para forjar estas redes de control de personajes, de chantaje, ¿no? Espérenme, a ver, ¿cuáles otros puedo mencionar? Bueno, por ejemplo, no sé si vieron, ¿conocen a Deepak Chopra? ¿Han oído hablar de Deepak Chopra? Bueno, Deepak Chopra es un charlatanazo, que de hecho siempre últimamente se hizo famoso. Creo que de hecho iban a organizar uno en México, un debate entre Deepak Chopra y Richard Dawkins. Richard Dawkins es este personaje, no me atrevo a decir promotor de la ciencia, sino más bien promotor del cientificismo o de la pseudociencia en ocasiones, porque es como este ateo militante. Pero es este ateo militante bien vulgar que junto con su ateísmo mete este imperialismo, eurocentrismo y supremacismo occidental, diciendo, y además anticomunismo y demás, ¿no? Y muy cercano también al sionismo, siempre habla maravillas del sionismo. Y de hecho, no he encontrado correos, pero estoy seguro, totalmente seguro, que Epstein tuvo, y bueno, toda su camarilla, tuvo reuniones con un personaje que también es últimamente muy célebre, Yuval Noah Harari. No sé si lo han escuchado. Bueno, es un teórico de la ciencia y difusor de la ciencia sionista, que es como de los emblemas del transhumanismo. Y es como, bueno, al rato explicaré por qué, pero quiero que más o menos vayan entendiendo qué estoy tratando de entender, ¿no? Supuestamente también se reúne con Stephen Hawking, aunque dicen que Hawking, no, a ver, yo no sé cómo podría Stephen Hawking participar en esos ejercicios y esas dinámicas que Epstein desarrolló en su isla, por obvios motivos, pero mantuvo correspondencia con él. Eso es obvio. Oye, pero nada más hay paréntesis con lo de Stephen Hawking. ¿Te acuerdas que hizo una invitación para viajeros del futuro para una fiesta que según iba a organizar? Esto con el fin de comprobar que los viajes al pasado no existen, ¿no? Ahora hicieron un meme de ya sabemos por qué no fueron los viajeros en el tiempo a su fiesta. Sí, bueno, para quien no sepa quién es Stephen Hawking, es un físico teórico, astrofísico, que está... ¿Cómo se dice? Que tiene capacidades distintas, que quedó postrado. No, tiene una incapacidad. Ya falleció. Sí. Una incapacidad. Y hablaba a través de una voz computarizada, ¿no? Sí, porque no se podía mover absolutamente para nada. Entonces, igual, a ver, me atrevo a decirlo, igual era boyerista, no lo sé. Bueno, seguimos con esto. Reid Hoffman y Joi Ito, un ciudadano japonés-estadounidense. Ustedes dirán quiénes son estos personajes. Bueno, ambos participaban en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y dentro del MIT habían desarrollado algo llamado el MIT Media Lab, o sea, laboratorio de medios del MIT. No necesariamente medios, media, lo que sería media, o sea, tecnología, arquitectura, aplicado a la vida diaria, aplicado a la psicología, aplicado a la economía, aplicado a cualquier rama trascendente, digamos, públicamente, que puede ser aprovechado por multinacionales. Esos son de los sujetos que más aparecen en los documentos de Epstein. Y nuevamente, Epstein se empieza a vincular a dos sectores estratégicos importantes actuales desde hace 20 años. Uno, la investigación en inteligencia artificial. Y dos, la genética y el desarrollo de mejoras, entre comillas, genéticas en seres humanos. Casi como todo esto, por supuesto, si tomamos en cuenta que era un agente sionista, todo parece indicar que esto aplicado a lo militar y también en el sentido de mejorar al ser humano en cuestiones eugenésicas, tal cual, por estar encima de todos. Si nosotros leemos todos sus comentarios, incluso los que tiene con Chomsky, forma parte de una cúpula supremacista que considera a los no blancos como inferiores, a todos los pueblos inferiores. Por ejemplo, llamándole a los chinos campesinos, así. Por ejemplo, decía que él nunca pudo entablar relación con Xi Jinping, ni con la cúpula del Partido Comunista Chino. Les llamaba que era un gobierno de campesinos. Lo mismo a los árabes, lo mismo a los afrodescendientes, lo mismo a los mexicanos. Entonces, como que está tratando de, pues, literalmente crear una raza suprema, tal cual, un grupo supremo. No él, sino el sionismo. Él también por sus propios intereses, ¿no? Bueno, podemos seguir. Bobby Kotnik. Este sujeto es muy conocido en los círculos. Yo no tenía ni idea de quién era, pero es muy conocido en los círculos de
de videojuegos, por ejemplo. Fue director de una empresa que se llama Activision Blizzard, que desarrolló un videojuego que se llama Call of Duty, que es de estos militares de shoot and kill, que vas disparando a todo lo que se mueva. Este sujeto, al parecer, y que este era frecuentísimo de Epstein. Lo que estaba haciendo Epstein vía el sionismo es tratando de aplicar en un escenario de realidad virtual, o sea, literalmente casi real, tratar de aplicar juegos de guerra o telepresencia a distancia a través de máquinas que maten seres humanos, siendo los militares estando, por ejemplo, lo que sería una guerra dronizada, pero en lugar de controlar drones, controlarían máquinas en tiempo real, en campo, en tierra. Y eso estaba tratando de desarrollar con este sujeto o vinculándolo con esos sujetos, ¿no? Bueno, y así que podemos seguir y seguir y seguir y seguir. Estamos hablando de personajes, pues por ejemplo, ya en el último de los casos, que es el caso más emblemático en cuanto a tecnología, Peter Thiel. Peter Thiel es hace muchos años, uno de los fundadores de PayPal, este mecanismo de pago electrónico que ya se convirtió en el fundamental a nivel global. Y de pronto empieza a desarrollar una relación tímida a comienzos de la década del 2000, antes incluso de 2001. Y de pronto Epstein, vía a sus patrocinadores, que ya los mencionamos, estos Bronfman y Wexner, le inyecta a la investigación de Peter Thiel $40 millones. Este hombre, Peter Thiel, es nacido en Alemania, es ciudadano alemán, no es judío, no sabemos si es sionista, pero bueno, todo parece indicar que sí. Migra de la República Federal Alemana, todavía no estaban unificadas, migra primero a Estados Unidos, luego de Estados Unidos se va a Sudáfrica y luego se va a Namibia. Y digo, si tomamos en cuenta que Sudáfrica a finales de los 80 era un estado supremacista apartheid y Namibia, como África Occidental, era todo un estado también supremacista controlado por una cúpula alemana, empieza a poner como especial atención en este sujeto Peter Thiel. Bueno, Peter Thiel en 2002-2003 va a fundar una empresa que está totalmente subvencionada por la CIA y por los servicios de inteligencia sionistas, por el Mossad, llamada Palantir. Palantir, estoy seguro que han escuchado el nombre, ha sonado paulatinamente cada vez más en los últimos tiempos. Palantir es una empresa que se dedica a recopilar lo que llaman Big Data, toda la información disponible en redes sociales, servidores, cuentas bancarias, cuentas de seguridad social, cualquier información de cualquier ser humano, en cualquier terreno, Palantir la recopila. Incluso servidores de vigilancia a nivel público en distintos países, acceso a cámaras y demás, Palantir lo recopila. Todo lo que el ente sionista y todo lo que los servicios de inteligencia nos escuchan y nos ven, Palantir y los servidores de Palantir lo tienen. Entonces, muchos dicen que se podría considerar, digamos, precrimen. ¿A qué me refiero con esto? Es un mecanismo de precrimen, porque los servicios de Palantir, tanto los privados como públicos, ya los están vendiendo al gobierno estadounidense. ¿Quién creen que, junto con Peter Thiel, vendió estas ideas de Palantir al gobierno estadounidense? Por supuesto, Jeffrey Epstein. Entonces, lo que hace esta empresa es que, digamos, en torno al historial de una persona y en torno a sus acciones diarias, que son captadas por los servidores y por las cámaras, pueden, digamos, predecir si esta persona es un criminal en potencia y lo pueden detener, lo pueden investigar previamente. O sea, lo que está haciendo esta empresa Palantir es aglomerando toda la mayor cantidad de datos de un ser humano para realmente tener un control estratégico de todo el mundo. De seres humanos, de organismos, de pueblos, de gobiernos, de naciones. Y Palantir ahorita, en este momento, es yo creo que de las empresas más, pues yo creo que con mayor inversión por parte del sector público estadounidense, por parte del gobierno estadounidense y por parte del sionismo. Ahora bien, retornando al contexto, bueno, por ejemplo, a ver, otros más en ese campo, en lo digital, ¿no? Christopher Poole, el fundador de 4chan, este foro donde el anonimato siempre destaca, que generalmente fue utilizado por las extremas derechas en los últimos tiempos, y donde se resultó que no lo decían públicamente, pero resultó que Jeffrey Epstein era moderador de un foro de 4chan. También había Reddit ahí. Exacto, sí. De hecho, a ver, por ejemplo, puedo seguir, por ejemplo, Martin Novak. Él es de ascendencia checa.
y él está investigando siempre en dinámicas evolutivas. O sea, él es su campo. Y que ustedes dirían, ¿qué hace un abusador sexual de menores y un depredador sexual invitando a un biólogo genetista, biólogo evolutivo, dedicado a dinámicas evolutivas a su mansión? Donde además en los correos dice, le agradece a Jeffrey Epstein porque lo salvó, porque casi se muere en una de las fiestas que estará haciendo este hombre, ¿no? Bueno, al parecer todo lo que hacía este Martin Novak era nuevamente lo mismo. Toda la teoría evolutiva y las dinámicas evolutivas, aplicarlas a la inteligencia artificial. O sea, que casi la inteligencia artificial desde cero naciera como un ser humano y fuera evolucionando como una criatura biológica hasta llegar a la madurez. Y es lo que quería aplicar no Jeffrey Epstein, sino quienes están detrás de Jeffrey Epstein y quienes están invirtiendo en estos proyectos, ¿no? Ahora bien, finalmente llegamos a Alan Dershowitz, que mencioné esto, ¿no? Alan Dershowitz era tanto cómplice de Epstein, era parte de esta red de abuso sexual, uno de los personajes más nefastos, yo creo que en los últimos 50 años en Estados Unidos, pero también era parte del patrocinio de Epstein. De hecho, Dershowitz defiende en el proceso que le abren por abuso sexual infantil a Epstein a finales de la década del 2010, por ahí de 2008, quien lo defiende es Alan Dershowitz, su equipo de abogados. Para que no sepa, Alan Dershowitz es uno de los abogados más tristemente célebres en Estados Unidos. Siempre acaba defendiendo, por ejemplo, a criminales o bien casos que son extremadamente complejos, que son muy adversos. Por ejemplo, él defendió a ¿cómo se llama el activista sueco? Australiano, que estuvo detenido en la embajada de Ecuador, Assange. A Julian Assange lo llegó a defender, ¿no? Pero bueno, Alan Dershowitz, este hombre, cuando todavía daba clases de derecho en suelo estadounidense, en suelo neoyorquino, ¿quién creen que son dos de sus discípulos, de sus alumnos? Josh y Jared Kushner. Jared Kushner, el hijo de la esposa, el esposo de la hija de Trump. Este hombre han dicho que realmente es el agente dentro de, aunque es difícil saberlo porque hay tantos sionistas en la administración Trump, algunos convencidos que es difícil saberlo, pero al parecer los Kushner, Jared concretamente, que también es un magnate inmobiliario de la mafia, además judío-sionista estadounidense, es quien ha llevado realmente durante el primer periodo de Trump, él llevó el gobierno, tal cual. Y además es el contacto del ente sionista, y además es discípulo de Alan Dershowitz, que además defiende a Epstein y también a Ghislaine Maxwell durante los primeros juicios. Él ha sido acusado también de abusar sexualmente de múltiples menores, y además de ser parte cerebro, pero también partícipe en la operación de Epstein, ¿no? Ahora bien, ahorita hablaremos más tarde de la siguiente faceta. Ya hablamos de la tecnología y de lo digital. Tenemos que hablar también de lo político, porque mencioné que Epstein, además de agente, también era lo que le llaman broker. Él llegaba a acuerdos, era intermediario entre el ente sionista y el gobierno estadounidense, pero también otros gobiernos. Por ejemplo, en el segundo periodo de Barack Hussein Obama, Epstein logra hacer acuerdos comerciales y de inteligencia entre el ente sionista y el gobierno de Mongolia, entre Israel y Costa de Marfil. Costa de Marfil, de hecho, se ha convertido en la puerta de entrada del ente sionista y del imperialismo estadounidense por la costa occidental de África. Y vinculándose a lo que hemos hablado en muchas ocasiones en Retrovisor y en La Disrupción, también Costa de Marfil para tratar de contrarrestar la expansión del movimiento soberanista o nacionalista y panafricanista en África, en Burkina Faso y Mali. Para eso crean este enclave, continúa ahí expandiéndose, y el ente sionista es quien controla realmente Costa de Marfil, y logran llegar a un acuerdo vía Epstein. O sea, Epstein logra la reunión entre funcionarios sionistas y funcionarios africanos, incluso también intentándole con Rusia. Durante la irrupción de Rusia en suelo sirio, cuando viene la agresión por parte de Turquía, el ente sionista, Al-Qaeda, Daesh y demás, lo que intenta hacer Epstein es tratar de llegar a un acuerdo entre el gobierno de Moscú y el ente sionista. Entonces Epstein se pone en contacto con Sergei Lavrov, el canciller ruso. No lo lograron, porque pues, obviamente sabían perfectamente los rusos que el rol de este hombre, obviamente la inteligencia rusa sabía quién era este personaje, ¿no? Entonces lo rechazan, pero es interesante porque ahora, a pesar de que
en una de cada 10 páginas de los archivos Epstein sale Israel, ente sionista, judío sionista supremacista, tal cual. Quieren, no sé si lo han notado, algunos medios empiezan tímidamente a decir, es que Epstein era agente ruso. O sea, teniendo aquí, hay una caricatura que de hecho sale la típica imagen, ¿no? El elefante en la habitación. Hay un elefante gigantesco que es el ente sionista. Y de pronto hay una pequeña hormiga así, y todas las cámaras puestas en la hormiga con un letrero que dice Rusia. No, realmente era un agente sionista, pero o sea, hay un nivel de pánico por aceptar que este hombre era agente sionista, y peor aún, que pues, el sionismo ha tomado control por completo de Estados Unidos. Cristian, tenemos que hacer un paréntesis y un breve corte. ¿Por qué no me haces así? Varias preguntas. ¿Por qué no te voy a interrumpir, Cristian? Ya estamos de vuelta. Muchas gracias por permanecer acá en la noticiera. Ahorita vamos a sus comentarios, que les agradecemos muchísimo que nos estén escribiendo. Bueno, pues ya regresamos aquí con Cristian Nader con este tema del que hemos estado hablando en esta y en la disrupción del pasado martes, que les invitamos, por cierto, también a ver en este mismo canal. Cristian, me gustaría, que continuemos y preguntarte si estoy entendiendo bien. Bueno, para empezar, como recordar que lo delicado de esta situación, pues es que se trata también de víctimas, ¿no? O sea, no son conductas sexuales que pueden o no parecerle a alguien apropiadas o inapropiadas, consensuadas, sino que hay víctimas y entre ellos lo más delicado, pues es que son menores, ¿no? Y entonces en este entramaje donde hay estas personas poderosas con un claro nexo y origen que ya nos has explicado desde la sesión pasada, sionista, con intereses muy precisos y una estructura muy armada y dirigida. La cuestión es que esto tiene unos hilos muy establecidos en el desarrollo de los últimos años de la tecnología y el conocimiento también científico y tecnológico con el que hoy vivimos todos los días y que estamos sumergidos. Sí. ¿Es así? Y de hecho, si vemos, digamos, el historial de Epstein desde los años 80 incluso, porque Epstein y Maxwell no se conocen en el 92, se conocen desde los 80, desde que hablamos de otro personaje en la anterior disrupción llamado Roy Cohn. Roy Cohn era el que tenía el rol previo de Epstein. Epstein es su sucesor. Cuando Roy Cohn fallece, pues prácticamente Epstein toma el mando de las operaciones de inteligencia y de chantaje, que de hecho podríamos... ahorita, eso que mencionas ahorita del abuso sexual de menores, obviamente es de extrema importancia. Es la segunda faceta de este entramado. Y de eso vamos a hablar en la tercera disrupción que hablemos de esto. Okay. Pero vamos a hablar la mitología en torno a eso. Porque dice, no, tenía un templo donde hacer los sacrificios. Vamos a explicar todo eso porque incluso el judaísmo actual y el sionismo han mitificado y han reinventado incluso cultos que no existían hace ya 2000 años. Y muchos los asocian con eso, con satanismo, por ejemplo, ¿no? Vamos a desmontar todo eso. Que ya lo hice hace varios años en mi canal una vez, por ejemplo. Hablamos de cómo Baal, por ejemplo, un dios cananeo, fue transformado en Baal-Zebú, por ejemplo, en el demonio. Porque desde el judaísmo tenían que ir en contra de los panteones cananeos, de dioses cananeos. Entonces transforman a todas las deidades cananeas en demonios antagónicos al único dios, entre comillas, ¿no? Pero eso vamos a hablar después. Ahorita vamos a seguir, creo yo, en el trasfondo geoestratégico, geopolítico, donde el sionismo tiene un rol protagónico. Y creo que después de estas dos transmisiones que hemos tenido, ya podemos empezar a armar como un cuadro para entender cómo era la cadena de mando de Epstein. Ok, bueno, trabajo de campo lo hace Epstein de la mano de Ghislaine Maxwell y otros personajes que no han salido a la luz. En el momento en que Epstein tiene problemas con la justicia estadounidense principalmente, en su defensa, toda la operación de defensa sionista, de apología de crímenes sionistas, entra en acción, encabezados en Estados Unidos por Alan Dershowitz, ¿ok? Bueno, por encima de Epstein, en un primer momento, hasta la muerte de Robert Maxwell, Jan Ludwig Hock, alias Robert Maxwell, quien se acaba convirtiendo en el superior de Epstein, o no superior, sino en el supervisor de Epstein, es el ex primer ministro del ente sionista, Ehud Barak, alias Ehud Barak, ¿ok?
Entonces están trabajo de campo, Epstein, suena horrible, pero es la manera más elegante de decirlo. Epstein, Maxwell. Por encima de ellos, aunque no necesariamente por encima, digamos, supervisando desde el exterior, desde el ente sionista, Ehud Barak, ¿ok? Hay otro personaje que de hecho es enlace entre Epstein y los servicios de inteligencia sionistas. Y también mencionar una cosa. Hay concretamente además del Mossad, hay una conexión Epstein con otro organismo sionista, que es la Unidad 8200. La Unidad 8200 es la unidad de guerra digital, electrónica y propaganda y de espionaje, además tecnológico, del ente sionista. Que son, una de las labores de ellos es difundir la Hasbara, el discurso, la narrativa, la apología a favor del sionismo en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Y espionaje electrónico y guerra digital, guerra electrónica, sabotaje, por ejemplo, de instalaciones eléctricas, nucleares iraníes y demás, ¿no? Epstein también tiene un rol, una conexión con esa, que de hecho no depende de los servicios de inteligencia sionistas, depende directamente de las fuerzas coloniales sionistas, del ejército sionista, ¿no? Y bueno, de hecho, cuando Ehud Barak no podía reunirse con Epstein, había otro personaje que de hecho ahí se empiezan a dar cuenta que sí, es evidente que Epstein fungía como parte de la inteligencia sionista. Este hombre se llama Johnny Coren. Johnny Coren, que por supuesto se cambia el nombre, también es una semitización, era un agente del Mossad que vivió, si suman todo el tiempo que vivió más de 2 años en el departamento de Epstein en Nueva York. Era agente del Mossad, exmilitar sionista, y que digamos era la mano derecha de Ehud Barak y estaba íntimamente relacionado con Epstein. Entonces, no sé si vamos siguiendo todo. La cúpula, bueno, trabajo de campo, Epstein, Maxwell, quien los ayudaba en momentos críticos, Alan Dershowitz, quien lo supervisaba desde el exterior, Ehud Barak, y junto con Ehud Barak, su ayudante, por decirlo, Johnny Coren, ¿ok? Bueno, ahora, en el bloque pasado hablamos de la relación que tenía Epstein con sectores importantes tecnológicos, estratégicos, digitales y demás. Ahora vamos a hablar de otros personajes en el contexto político, económico, estratégico, no necesariamente lo digital, que Epstein tenía relación. Más allá de los Clinton, más allá de Donald Trump, personajes que de hecho demuestran cómo Epstein estaba vinculado al sionismo, pero también qué es lo que le importaba a Epstein y al sionismo que Epstein realizara en suelo estadounidense y en otros contextos. O sea, ¿cuál era la labor de Epstein? Bueno, en múltiples ocasiones se reúne con un hombre que se llama Anil Ambani. Anil Ambani no es ciudadano estadounidense, es ciudadano indio, y era el cabildero de Narendra Modi, el actual presidente de la India, en Estados Unidos. En constantes ocasiones este Anil Ambani se reúne con este Epstein, tratando por ejemplo, Anil Ambani le pide a Epstein que haga una reunión entre la administración Obama y la administración Modi y más adelante Trump. ¿Qué ocurre? No hay pruebas de ello, pero todo parece indicar que debido a que Epstein facilita la reunión, además con agentes de la defensa estadounidense, se logran hacer estos acuerdos entre el ente sionista de cooperación militar y la India. Para que no lo sepa, la India tiene un gobierno de corte supremacista, el Hindutva o el Hindurashtra, que en este momento realiza un proceso islamófobo en suelo de la India, porque Narendra Modi es un supremacista, y toda la tecnología que están utilizando en represión, por ejemplo, en zonas como Cachemira, en Kashmir, al norte de la India, que es una zona autónoma, todo es con tecnología sionista. Y todo parece indicar que esto lo facilitó Jeffrey Epstein después de esas reuniones. Vamos a un contexto más cercano al nuestro, por lo menos en lengua. José María Aznar. José María Aznar, de hecho, es cooptado por Epstein a comienzos de la década del 2000. Antes incluso que el 11 de septiembre. Antes de 2003, cuando Aznar forma parte de esta coalición genocida que invade Irak. Aznar es uno de los carniceros junto con Tony Blair y George Bush hijo del pueblo iraquí. Y Aznar, de hecho, él pertenece a una fundación que es fundado por los allegados de Epstein, que se llama Appeal of Conscience, buscando justamente acabar con la judiofobia y el antisemitismo a nivel europeo. Pero también el mismo Aznar, José María Aznar,
funda una organización llamada Friends of Israel, Amigos de Israel, que le acaba dando dinero al Partido Popular, el partido de Aznar, pero también al futuro satélite del Partido Popular, abiertamente fascista y de ultraderecha, que es Vox. O sea, Vox ha recibido dinero vía Epstein de esta organización. O sea, Epstein le donó a Appeal of Conscience de Aznar, perdón, a Friends of Israel de Aznar dinero para que fuera repartido entre estos partidos de ultraderecha y favorecieran las políticas expansionistas del ente sionista. Esto no lo hace cualquier... Sí, es un abusador sexual de menores, por supuesto, pero su rol primordial es, uno, ser, digamos, en este concepto angloparlante, asset, una pieza clave en la política exterior sionista para tratar de difundir la línea y el pensamiento sionista en cualquier lugar, ¿no? Y de hecho, a otro personaje importante que igual no se menciona tanto porque la gente no lo conoce, Miroslav Lokchak. Él era ministro del Exterior eslovaco. De hecho, ahí está también la extraña relación entre el expatrón de Epstein, Maxwell, que era de origen checoslovaco, él es eslovaco, y que es este hombre. Este hombre llegó a ser presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿ok? Pero poco a poco se va alineando con la extrema derecha, a billetazos además de Epstein. Este hombre acuerda con Epstein en múltiples reuniones que tiene, porque tuvieron muchas, tratar de crear una red de extrema derecha en Europa, de partidos y grupos de extrema derecha de Europa, que favorezcan la política exterior estadounidense y sionista. Y de hecho, a la usanza del modelo Vox en suelo español. Y de hecho, uno de los coordinadores de este proyecto, junto con Epstein, es Steve Bannon, ex asesor de Trump, que también aparece en los papeles de Epstein, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo, lo repito, Epstein no nada más es un agente, es parte de la política fundamental del injerencismo sionista, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y vamos a seguir. Otro personaje, Ahmed bin Sulayman. Ahmed bin Sulayman no es de las familias dominantes de Emiratos Árabes Unidos, no tiene un título, no gobierna ni Dubái, ni Fujairah, ni Abu Dhabi, pero es parte de las grandes familias que controlan Emiratos Árabes Unidos. Y él tiene una empresa que se llama DP World, que de hecho se podría prestar en este contexto una mala interpretación, pero bueno, DP World es una empresa que dedica a logística de envío a estos grandes contenedores, por ejemplo, y logística portuaria y todo esto. Logra hacer diversos acuerdos con Epstein. Y todo parece también indicar que el tráfico de armas del ente sionista suelo africano y al sur de Asia es a través de esta empresa. Que obviamente, vuelvo a lo mismo, Epstein sirvió como cabildero de este. Y bueno, a cambio, uno de los pocos favores que se sabe que este hombre le pidió a Epstein es que su masajista fuera enviada a Turquía para clases especiales, que tomara cursos especiales la masajista, ¿no? Bueno, siempre hay como este ingrediente además lascivo ahí metido en esto, ¿no? William Burns. ¿Quién es William Burns? Secretario de Estado con Obama, además, y exdirector de la CIA de Biden. Epstein se reunió en múltiples ocasiones con este personaje en su mansión, tanto en su departamento en Nueva York, como también en su mansión en Islas Vírgenes estadounidenses. Hablando de Islas Vírgenes concretamente. Es que esto ya es así desfachatado, ¿no? Un hombre que se llama Juan, como en habla hispana, Juan de Jong. ¿Quién es Juan de Jong? El gobernador estadounidense de Islas Vírgenes. Nunca investigaron a Epstein lo que hacía en sus mansiones del terror, porque no era una, eran varias. ¿Por qué? Porque este hombre acabó pagando las matrículas y la inscripción de la universidad de las hijas del gobernador de Islas Vírgenes estadounidenses. Entonces, digo... Otros personajes, volviendo al contexto científico, Lawrence Krauss, un físico teórico, también sionista y también aplicado la física teórica a la inteligencia artificial y también a la computación cuántica. O sea, lo que está haciendo, entendamos que hay parecer tres misiones o tres campos que abarca Epstein. 1, el político económico. 2, el militar. Y 3, también el militar, pero en cuanto a lo teórico y a lo científico, que involucra lo biológico, lo genético, lo evolutivo, la cibernética y demás, ¿no?
Y bueno, por ejemplo, Steve Bannon ya lo mencioné, que tiene un rol protagónico, que de hecho Steve Bannon en múltiples ocasiones dijo, no, Trump nunca se reunió con Epstein, no. Tratando de depositar todo en Clinton, y ahora resulta que sí. De hecho, tanto Trump como Clinton se reunían en múltiples ocasiones con Epstein, llegando Epstein a decir al grado, uno de los peores seres humanos que he conocido, que es un monstruo, era Donald Trump. O sea, ya para que Epstein, que era una escoria humana, dijera eso de otro personaje, imagínense el nivel de Trump, ¿no? Que lo repetimos, vean en la transmisión anterior, el rol que tuvo Trump. Por ejemplo, mencioné que donde antes tenía Roy Cohn, el predecesor de Epstein en esta labor, su departamento en el Plaza, luego Trump acaba comprando el Hotel Plaza. Y dije que lo había presumido hasta en una película. Se me olvidó decir cuál era el nombre de esa película. Mi pobre angelito. O sea, no sé, es así como dantesco, ¿no? Y bueno, más allá de reunirse con la nobleza danesa, la nobleza noruega, toda la nobleza escandinava, la nobleza británica, porque por ejemplo se habla mucho de Andrés, el príncipe Andrés, que realmente es Andrés Mountbatten de Saxe-Coburgota. Saxe-Coburgota es el nombre, es cuando se dan cuenta los británicos antes de entrar en guerra con Alemania, de que la dinastía gobernante en suelo británico es muy germánica, le cambian el nombre a Windsor, pero la verdadera familia que gobierna Gran Bretaña, el Imperio Británico, es Saxe-Coburgota, la casa de Sajonia. Entonces le cambian el nombre a los Windsor, pero hablando concretamente de este personaje, ¿por cuál era el interés de Epstein con Andrés? Que realmente es demasiado, yo creo que de las reuniones, de las relaciones más íntimas que tuvo, acercarse a la corona británica y tomar el control de la inteligencia y la milicia británica para el sionismo. El ente sionista, a partir de hace 2 décadas, tiene acceso sin ninguna restricción a territorio y bases militares británicas en suelo de la Gran Bretaña. Y de hecho, no sé si han visto, desde que se agudizó el proceso de genocidio en contra de Palestina desde hace 2 años, siempre hay marchas, intentos de sabotaje de la población británica que protesta en contra del ente sionista, en contra de fábricas de Elbit Systems que se encuentran, por ejemplo, en suelo británico. Y es porque a partir de las labores de Epstein permiten que en infraestructura sionista se fabriquen cosas en suelo británico. Y eso es labor también de Epstein y de la inteligencia a través de Robert Maxwell, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, el príncipe Andrés ya no es príncipe Andrés, se le tiene que decir su nombre civil, porque ya le quitaron todos sus títulos. Creo que ahorita es Andrés de Mountbatten y Windsor, ¿no? Y bueno, a fin de cuentas, ese es el rol de Epstein, lo repito. Tiene 3 labores fundamentales que se podrían considerar: 1, espía; 2, lo que le llaman broker, o sea, cabildero, llegar a acuerdos y organizar reuniones; y 3, handler. Handler sería, no hay como traducciones directas del inglés, pero sería como el agarrador, el amaestrador, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es aquel que tiene que tomar el control de un político. Por ejemplo, en el contexto estadounidense, el sionista que controla a Trump en la intimidad es el secretario de Comercio, que también es allegado a Epstein. Ese hombre tiene la labor de decirle, digamos, está Trump y hace una declaración que es contraproducente para el sionismo. Casi se le acerca y le dice, no, eso no lo puedes decir. Porque Trump nada más es un tonto útil funcional al imperio. Un tonto útil que cayó además redondito en la honey trap puesta por los sionistas. Eso no quiere decir que no deja de ser un monstruo, no deja de ser un criminal y un asesino. Sin embargo, es totalmente funcional al imperio. Quien lleva la batuta en este momento en el caso de la administración Trump es el sionismo. Estados Unidos ha perdido su soberanía. La perdió desde hace mucho, pero ahora ya es totalmente evidente que hay una injerencia. Esa injerencia es el sionismo. Y el sionismo controla Estados Unidos. Me atreveré a decir que ese control paulatinamente se desarrolla a partir de mediados de los 60, después del asesinato de Kennedy. Uno de los motivos por los que asesinan a Kennedy es porque, en primer lugar, quería registrar a todas las asociaciones sionistas en Estados Unidos, el lobby sionista, como entidades extranjeras operando en Estados Unidos, no como entidades nacionales, lo cual les ponía restricciones para realizar propaganda y demás. Esa es una. Y 2, porque quería investigar el caso de la piratería y el saqueo de secretos nucleares estadounidenses y el robo de uranio y demás al ente sionista, tanto de Estados Unidos a la Palestina ocupada, pero también de Argentina y Francia a la Palestina ocupada. Y en ese momento entra el sionismo y dice, no lo vamos a permitir.
Y además de otras causas, por ejemplo, los intentos de Kennedy llegar a un acuerdo con Fidel en Cuba hacen que lo maten. La CIA mata a Kennedy. Y de hecho sería interesante, si vemos la relación que tuvo con el exdirector de la CIA, Burns, Epstein, no sería descabellado pensar, y su rol que tuvo también a comienzos de los 80s en Irán Contras y demás, que Epstein en algún momento pudo ser también no sé si un agente de la CIA, pero sí un freelancer al servicio de la CIA por algunos momentos. O sea, con el Mossad fue indudable que trabajó. Con la CIA no lo sabemos, pero por lo menos se vendió por algunos momentos, sin duda alguna. Y vuelvo a decirlo, a mencionarlo, no solamente Epstein, Ghislaine Maxwell es la otra pieza fundamental. Ella sigue viva y que sepamos sigue en prisión, que sepamos. Pero no nada más es Maxwell, Ghislaine, sino también las otras dos hijas, Christine y esta Isabella Maxwell. Y además, tampoco se menciona mucho, pero están los dos otros hijos de Robert Maxwell, Ian y Kevin Maxwell, que de hecho fundan a la usanza de las otras hijas una organización llamada Combatiendo al Yihadismo y el Terrorismo y el Extremismo. O sea, en suelo británico fundan este organismo que realmente es un grupo de presión sionista, supremacista, que se enfoca a demonizar al Islam y a cualquier forma de yihadismo antagónico al sionismo. Sin embargo, es interesante cómo el yihadismo históricamente en el oeste de Asia ha sido patrocinado por el sionismo, como Daesh. ¿Cuántas veces Daesh o Al-Qaeda han atacado a Israel? Nunca, en ninguna ocasión, porque son funcionales al proyecto colonial sionista y expansionista, ¿no? Entonces, toda la familia Maxwell está involucrada, por encima de Epstein, de hecho. Tienen un rol más importante los Maxwell que el mismo Jeffrey Epstein, ¿no? Entonces, ¿a qué va todo esto? ¿Alguien duda a estas alturas que Jeffrey Epstein no haya sido un funcionario sionista? Por supuesto que lo es. El problema es que también estamos en esta coyuntura de que toda la atención está puesta en los abusos sexuales, que es obvio que es importante, ¿no? Pero no se está dejando de ver por qué se orquestó todo esto, por qué salió a la luz en este momento. Y lo importante que tú lo mencionaste en la transmisión anterior, ¿por qué no hay protestas generalizadas en suelo estadounidense? O sea, yo ante un escenario como este, yo supondría, y yo creo que sí ha ocurrido, porque hemos visto renuncias constantes del sector militar, yo creo que hay militares que están en contra de esto. Más que nada militares de los más supremacistas yanquis que existen, que además también tiene una línea judeófoba ahí de pensamiento, ¿no? Que se den cuenta que su país es controlado por una potencia extranjera. O sea, es evidente. Una potencia que además fue históricamente y que existe gracias a Estados Unidos. Porque desde el 48 hasta la época casi le han inyectado $1 trillón al ente sionista, ¿no? Entonces, Jeffrey Epstein, además de ser un depredador sexual, un abusador sexual de menores, un torturador y un asesino, era un agente del Mossad y los servicios de inteligencia sionistas, y toda esta labor que realizó, tan monumental, tuvo que contar con el apoyo de diversos, o sea, económico, que ya lo mencionamos la transmisión anterior, a través de la cúpula de la plutocracia judio-sionista estadounidense, personajes como Bronfman o Leslie Wexner y demás, pero también un apoyo político y diplomático por parte y estructural y técnico y digital y tecnológico y por parte del sionismo. Y ahí está el rol justamente de personajes como Ehud Barak, Ehud Barak y toda la cúpula sionista realmente, ¿no? De hecho, no lo mencioné, pero cuando muere Robert Maxwell, más bien Ludovic Hawk, alias Robert Maxwell, que no saben si murió en un yate. Dicen que le dio un paro, se metió a nadar y le dio un paro cardíaco. Pues obviamente lo mataron, se lo echaron, porque al parecer empezó a estafar al mismo Mossad. O sea, le empezó a robar dinero al Mossad y quería vender secretos que el Mossad le había facilitado a otros servicios de inteligencia, a los rusos y a los gringos. Entonces aparece muerto, pero poco tiempo después, cuando recuperan su cuerpo, le dan funerales de estado en el ente sionista. Está enterrado en Jerusalén, este sujeto, ¿no? Entonces, esto es realmente la Operación Epstein. La Operación Epstein fue, y sigue siendo, creo yo, porque estoy seguro que hay sucesores de Epstein, y no creo que Epstein haya sido el único, fue tomar el control del gobierno estadounidense, tal cual. Operar a favor del sionismo, robar secretos, vincular a las cúpulas políticas, económicas y demás, y pues continuar este modelo parasitario del ente sionista dentro de Estados Unidos, que ya no tiene soberanía alguna y todo está en función del proyecto colonial sionista, ¿no?
Por supuesto que sería sumamente ingenuo pensar que no habrá impunidad en este caso, ¿no? Pero imagínate, o sea, ok, que no sea a través del sionismo, porque, bueno, también hay que entender que no todo Estados Unidos, de los 60 millones de sionistas, no es que el sionismo los haya chantajeado. Muchos de ellos son sionistas cristianos convencidos, evangélicos, mesiánicos, apocalípticos, ¿no? Que de hecho por ahí quiero hacer la siguiente, sumergirnos en la próxima disrupción en torno a ello. Pero es impresionante, ok, no lo haces por el sionismo, hazlo por el abuso sexual de menores. Y más cuando tienes esta narrativa desde el protestantismo en Estados Unidos en contra de la Iglesia Católica. Que la Iglesia Católica también se pintan solos en cuanto a abuso sexual de menores, ¿no? De hecho, hay una teoría que yo no la creo absolutamente nada, pero dicen que el Vaticano, en venganza a lo que habían hecho los sionistas y Estados Unidos en develar los abusos sexuales dentro de la iglesia, se vengó. Entonces el ex Papa Francisco, ya fallecido, contrató a unos grupos de hackers para que sacaran todo esto a la luz. Pero no es así. Realmente es el mismo ente sionista estrangulando más, poniendo la soga al cuello al imperio. Entonces, si no haces esto, va a salir más y más y más. Y yo me atrevería a decir por el escenario que en el momento en que salió, yo creo que lo que estamos viendo apenas es la punta del iceberg. Por eso me atrevo a decir que no nada más está Epstein. Yo creo que hay otros personajes de los cuales no sabemos, que manejan el mismo contenido sensible y han chantajeado también al imperio en otros contextos, ¿no? Entonces, ok, que no se indignen por que son víctimas del sionismo, pero que lo hagan por los abusos sexuales, ¿no? Y más también cuando ahí está toda, dentro de la misma cultura popular estadounidense, cómo demonizan, bueno, no demonizan, cómo catalogan a los depredadores sexuales, ¿no? Y es interesante porque ahí se alinea el sionismo también, ¿no? Este rol que tiene la Palestina ocupada por los sionistas como santuario de pederastas y pedófilos y depredadores sexuales, de todo contexto. Es impresionante la cantidad de, no nada más depredadores sexuales de judíos sionistas, estadounidenses en otro contexto. Por ejemplo, en México, Andrés Roemer, por ejemplo, que hasta una calle le pusieron el nombre, ¿no? De Andrés Roemer. Sino también depredadores sexuales que ni siquiera son judíos. Por ejemplo, Kevin Spacey. Es Kevin Spacey, que era acusado de abuso sexual en suelo estadounidense y de pronto aparece bailando tap en Tel Aviv, literalmente bailando tap en un espectáculo privado, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto controla el ente sionista Estados Unidos que permitan que Kevin Spacey baile tap en Tel Aviv? Tú nos mencionabas en la disrupción pasada que el que hayan sido revelados en este momento tenía que ver con un interés del ente sionista contra Irán. Sí. ¿Crees que el ente sionista está confiado en que, por ejemplo, esto que nos estás narrando ahora, que no se sepa a nivel masivo, pues, o que aunque se sepa no va a haber ningún problema, o sea, que se pueda descubrir esta estructura? Yo creo que también hubiera sido imposible que revelaran esto en el escenario de hace 2 años o 3 años. ¿Por qué? Porque hace 2 o 3 años entre comillas, para la masa en general del planeta, la reputación del sionismo no estaba tan dañada. Ahora se ha revelado lo que es el sionismo históricamente y que además el modus operandi de las fuerzas invasoras coloniales genocidas sionistas, para ellos el abuso sexual es diario. O sea, no nada más en contra de población palestina, sino también en contra de las mujeres, por ejemplo, dentro del ejército invasor sionista. Hay miles y miles de casos de abuso sexual en las filas del mismo ejército invasor colonial, ¿no? Y se han pasado tantas líneas rojas que abarcan genocidio, infanticidio, tortura, todo, que se ha normalizado eso. Hemos llegado al grado de normalizar las atrocidades sionistas como algo lógico y común. Vaya, una rayita más al tigre genocida. Esto también lo hacen, ¿no? Y también mencionar que está silenciado un poco. Por ejemplo, hay una de las 4 grandes cadenas estadounidenses junto con Fox, NBC y ABC, de CBS. La administración de CBS en cuestiones de noticias ahora tomó el control de una mujer que se llama Bari Weiss. Bari Weiss es, vaya, otra vez este concepto de asset del sionismo. De pronto, de la noche a la mañana, la visión desde CBS con respecto al sionismo, que siempre fue muy, muy tímida, no criticaba nada. No tanto como Fox, pero tampoco tan liberal como podría ser, no sé, medios independientes estadounidenses. De pronto se volcó a favor del sionismo. Entonces, la criminalidad de Epstein
más allá de los abusos sexuales, en cuanto a su relación con el ente sionista, cada vez está más silenciada y silenciada y silenciada. Eso es importante, ¿no? Como el sionismo, gracias a los vínculos que tiene con personajes como de la cúpula mediática estadounidense, pues lo pueden silenciar en cualquier momento, ¿no? Y de pronto ahora están insertando la narrativa que es Rusia, por favor. Sí. Entonces, pues así son las cosas. Yo creo que yo no sé hasta qué punto el sionismo pueda, o sea, creo que tienen bandera verde para hacer cualquier tipo de atrocidad. Ya no hay ningún límite ni ninguna línea roja, nada es tabú en este momento, ¿no? Y de hecho es casi una amenaza al mundo y a la gente. Somos capaces de hacer esto. Lo hemos hecho contra Palestina, lo hemos hecho contra la misma niñez estadounidense, ¿no? Entonces, ¿y hasta qué punto pueden llegar? Pues incluso, pues vean, por ejemplo, es muy Asia Argento, el matrimonio Argento, no sé si era matrimonio, pero el noviazgo o relación Asia Argento y Anthony Bourdain, por ejemplo, ¿no? Hasta dónde llegaron a enterarse de las atrocidades sionistas si hicieran Anthony Bourdain, porque Anthony Bourdain no se suicidó, por ejemplo, ¿no? Y lo digo porque es un personaje de la cultura popular estadounidense. Un personaje medianamente crítico, además. Interesante porque, para quien no lo sepa, era un chef. Y este chef viajaba a lugares del mundo, por ejemplo, vino a México y fue a la Fonda Margarita, que está en Tlacoquemecatl, que tiene más de 100 años, y dijo que es de los mejores desayunos que ha probado y todo esto, ¿no? Y en 2005, 2006 fue a Líbano y le tocó la agresión sionista en contra del Líbano. Y de ahí se tornó en este documental sobre comida callejera en Beirut, en un documental de la agresión sionista en contra del Líbano. Y a partir de ese momento se empieza a tornar cada vez más crítico del sionismo. Y de pronto aparece muerto porque desde varios lugares, cuando tenía la relación con Asia Argento, que es hija de Dario Argento, un director de cine de horror italiano, al parecer empieza a vincularse con Epstein, no le gustó lo que vio, lo denuncia y pues conocemos el resultado, ¿no? Entonces, yo creo que también es una amenaza a la gente. Somos capaces de hacer esto. Si hemos chantajeado a Bill Clinton, ¿creen que no podemos ir en contra de ustedes? ¿Creen que no podemos matar a un niño? Claro que lo vamos a hacer. Y más si desde una perspectiva, lean los correos de Epstein, o sea, es lo que dicen, somos inferiores para ellos. Para el sionista somos inferiores, cristianos y musulmanes. O sea, el lenguaje despectivo y deshumanizante con que manejan la visión que tienen del mundo entero, del 99% del mundo, es terrorífica. O sea, nos ven como ganado, tal cual. Y lo dicen prácticamente así. Somos sus esclavos o su ganado. Entonces, ¿qué no harían en contra de nosotros? ¿No? ¿Qué no harían en contra incluso de presidentes? Claro, eso no quita que eran depredadores sexuales. Pero ¿qué no harían en contra de cualquier ser humano que no tiene un poder político o poder económico? Regresando finalmente, y ahorita vamos a algunos de sus comentarios, regresando a lo que nos mostraba sobre esta implicación en el desarrollo tecnológico, preocupa también, bueno, si no fuera suficiente preocupación, pero estas últimas declaraciones del CEO de TikTok en Estados Unidos, donde asegura que mencionar en esta red sionismo es considerado discurso de odio, ¿no? Sí. Y en el desarrollo de la inteligencia artificial, además de pues estos nexos también que hemos hablado acá, precisamente con generación de fotografías con menores, ¿no? Con contenido sexual, pero además de la inteligencia artificial que va modificando el discurso y que en los buscadores, por ejemplo, estaba leyendo también hace unos días un artículo en el propio chat GPT. Si tú preguntas así sobre los archivos Epstein, y sería bueno a lo mejor que hicieran un experimento. ¿Sabías que yo nunca he usado eso? Bueno, pues deberías. No lo voy a usar, bueno, me niego. Para ver lo que sucede, porque es de verdad como una, no apología, pero sí. ¿Pero qué genera? ¿Qué resultado? Bueno, es que no hay pruebas de que Donald Trump esté involucrado y son acusaciones, e incluso vuelve así como, no, son políticas que no están, como que eso contraviene las políticas y se calla. Se calla. Entonces, bueno, es algo ya documentado también de esta estructura de la inteligencia artificial, que es muy usada, y también lo digo por pues estas generaciones adolescentes que esto también se informan mediante estas redes sociales, y el algoritmo o la inteligencia artificial está condicionada bajo esta narrativa sionista. De hecho, lo acabo de hacer ahorita y responde. El expresidente Donald Trump aparece mencionado en los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, pero eso no significa que esté legalmente involucrado. No.
Ajá. Ok. Eso es lo que... Y eso es a lo que vamos con la llamada inteligencia artificial. No es inteligencia artificial. No es que tenga una conciencia y que desarrolle conciencia de sí mismo. Sí, no. No. Es un buscador más avanzado. Es un buscador más avanzado y todo depende. Vaya, es como esta vieja frase, ¿no? No importa por quién votes, sino quién cuenta los votos. Exactamente lo mismo. Importa quién programa o quién diseña esa máquina de búsqueda, tal cual. Interesante, ¿no? Ese rol que tenía la familia Maxwell, las hermanas Maxwell. No Ghislaine, sino Isabel y Christine Maxwell en cuestiones de búsqueda de Internet, por ejemplo, ¿no? Que es lo mismo, como si tú buscabas sionismo, algo así, los resultados en los buscadores, principalmente Google, siempre te iba a privilegiar los que eran un discurso favorable al sionismo, por ejemplo, ¿no? O la misma edición de Wikipedia. Creo que también estamos encaminados por todo lo que estamos viendo a un escenario donde sea tal me refiero a Estados Unidos, sea tal la desconfianza de Estados Unidos en torno a la plutocracia que históricamente ha gobernado aquel país desde hace más de 2 siglos, que después de un momento cumbre clave, que creo que podría ocurrir este año, el próximo, el que viene, Estados Unidos cambie el modelo en cuanto a política, que se deje atrás la política tradicional y se pase a una siguiente fase vinculado a la tecnología. Ya no confiamos en las instituciones, pero sí confiamos en la tecnología. Que la tecnología empiece a tener un rol protagónico en lo que consideran democracia en Estados Unidos y en Occidente. Que ahora, por ejemplo, la tecnología sea literalmente quien decide qué se hace. No la tecnología como tal, no como un constructo, un ente, no. Sino que a través de la inteligencia artificial, la inteligencia pueda tomar decisiones políticas y económicas a nivel global. ¿Me explico? Que estemos pasando de un gobierno humano con sus falencias, o sea, muchas de hecho, a una tecnocracia encabezada por personajes de esta índole como Peter Thiel. Y mencioné a Peter Thiel de Palantir, pero no mencioné al otro socio de Palantir, que ese sujeto está peor que Musk. O sea, Musk es un demente, además un estúpido. Porque eso de que es un gran cerebro, no lo es. Tiene el capital para reclutar a grandes mentes y vincularlas a sus proyectos megalómanos y demenciales. Pero hay otro sujeto dentro de Palantir que se llama Alex Karp. Ese sujeto abiertamente dice que Palantir puede servir para acabar con pueblos enteros, con pueblos incivilizados y bárbaros. Entonces yo creo que estamos encaminados por todo esto a un momento en que la tecnocracia, que en Estados Unidos se refiere a una cúpula dominante que es cercana a estos campos de conocimiento, gobierna Estados Unidos a través de una dictadura donde el algoritmo y donde la percepción de la realidad sea a través de redes sociales y usos de aplicaciones, tal cual, que está totalmente ya normalizado a nivel planetario. Y lo acaba de decir Ricardo, a través de TikTok, por ejemplo. O sea, TikTok es eso. O sea, TikTok ya no es el TikTok fundacional, un producto chino. Ahora el control lo tiene personajes como Larry Ellison, multimillonarios sionistas, judíos sionistas vinculados al sionismo, ¿no? Y estamos apenas en 2026, de ahí la importancia de todo lo que hizo Epstein en relación a sectores estratégicos importantes, ¿no? Como la tecnología, la cibernética, la acumulación de datos, lo que sería el Big Data, por ejemplo, que eso es Palantir en sí. Entonces vamos, creo que en dirección a eso, a llegar a un punto en el que la máquina como tal, la máquina entendiéndose no como una inteligencia artificial, sino la máquina como este entramado digital controlado por las cúpulas de imperialistas va a tomar el control de todo, ¿sí? De todo. ¿Y cómo escapar de eso? Y creo que es interesante porque lo que de alguna u otra manera están condicionando a la gente, a la masa, al público occidental, a los ciudadanos occidentales, como a normalizar que el ser humano, por el nivel tan brutal que puede ser personajes como Donald Trump o Bill Clinton y demás, son tan repulsivos que ahora tiene que ocurrir un cambio importante, y ese cambio es a través de la tecnología. Y es lo que están haciendo de alguna u otra manera. Mientras tanto, tras las sombras, el sionismo controlando todo, felices de la vida.
Esa es mi teoría, digamos, ya saliendo un poco de lo de Epstein, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya es que creo que en últimos días, ¿no? Pasó que catearon las oficinas de X en Francia. Ajá. Ah, sí, justo. Y están en España limitando las redes para menores de 16 años. Y no es en China, no es en Rusia. Sí, no, justo está... Sí, porque también Elon Musk no tiene absolutamente ninguna restricción. Y de hecho, yo me preguntaría, ¿qué es la red social que más utilizo? En ex Twitter, ya no es una red que, digamos, salió una nota, creo que el 60% de las cuentas son bots y trolls. O sea, ya no tiene ninguna función Twitter más que en tu pequeño círculo que has creado, porque el resto está controlado por estas multicuentas, que además generan una cantidad de basura y esto aumenta, por supuesto, el tráfico. Sí. Y dice constantemente Elon Musk, es que mi red es la que tiene más tráfico, pero no, es pura basura que circula, ¿no? Y mencionar que, Elon Musk también estuvo vinculado al caso de Epstein, aunque al parecer marginalmente, entre comillas, porque dicen que era tan extraño el sujeto que ya imagínense, para que Jeffrey Epstein te diga que no asistes a su fiesta. O sea, imagínate el nivel de friki que tiene que ser Elon Musk, ¿no? Que es un sujeto que es un fármaco dependiente que todo el tiempo está drogado. O sea, no se puede ni mantener en pie, no sé si han visto sus imágenes. Y ese sujeto es el hombre más rico del planeta en este momento. Que sepamos, porque hay fortunas mucho más vastas y reales que no como Musk, que todo está inflado también. Entonces... Oye, también el gobierno español justo decía que una de las acciones por las que querían implementar esta nueva ley era que había habido una campaña difundida en Twitter contra la legalización de los estatus de los inmigrantes en España, para pues, prácticamente marcarlo como un error y, o sea, un discurso racista que se potenció por la red social de X. Y todo eso es consecuencia también de hasta cierto punto de la labor que hizo Epstein y su relación que tenía con Steve Bannon y estos grupos de ultraderecha en suelo español, pero también en suelo francés. O sea, antes, en las últimas elecciones en Francia, la ultraderecha, que no es la ultraderecha de los Le Pen, por ejemplo, de Marine Le Pen y demás, era a través de... Hay judíos sionistas en Francia, yo creo que está el tercer lobby más poderoso del sionismo, después del gringo y el británico. Tienen un poder espectacular. Y uno de los candidatos a la presidencia de Francia es un judío sionista, además argelino, judío bereber, de extrema derecha, vinculado a Steve Bannon y a todos estos personajes. Lo cual nos comprueba lo que el sionismo mencionaba como desde el siglo XX, que los judeófobos históricos, los grandes antisemitas, eran nuestros mayores aliados. Porque en el momento en que se gesta el proyecto sionista, en ese momento ya no es un problema para Europa, no es un problema para Occidente, todo lo contrario, son los emisarios de la civilización, la vanguardia de Eurooccidente en el oeste de Asia, en Palestina ocupada. Y en ese momento se convierten en sus aliados, de extrema derecha, porque es un proyecto fascista, colonial y supremacista. Y de ahí la relación que tienen con Trump. Ahora sería interesante, no he visto cuál podría ser el vínculo, pero también Trump, el principal patrocinador de Trump en su primera campaña es Sheldon Adelson. Y en la segunda campaña es Miriam Adelson, su viuda. Son sionistas, casineros también, y vinculados también a la mafia judeo-estadounidense. Véanse el rol que tuvo Meyer Lansky, por ejemplo, cuando hablamos la transmisión anterior, con respecto al sionismo. ¿Hasta qué punto Jeffrey Epstein podría estar vinculado a personajes como este? Bueno, estaba vinculado a personajes como este, ¿no? Incluso el crimen organizado. Porque la red de tráfico y explotación sexual de mujeres y de menores involucra a grupos criminales. Desde Albania y Kosovo hasta Emiratos Árabes Unidos. Y de hecho, es interesante. Jeffrey Epstein estuvo muchas veces en Albania. Y recientemente recordé, Albania ya tiene el primer ministro digital, entre comillas. Tiene una inteligencia artificial que asesora al gobierno albanés. No. Sí. Entonces, esto que estamos viendo es monumental. Y nos estamos acercando a eso. Epstein es solamente es un factor. O sea, desde Epstein podemos empezar a contemplar todo lo que se está forjando a nivel planetario. Y es asqueroso desde donde se le vea, ¿no? Entonces... Es
Es muy fuerte, como siempre, la disrupción, pero no me gustaría dejar de preguntarte, y ahora sí pasamos a sus comentarios. Lo hablábamos un poco la vez pasada, ¿no? Esto no representa ni es la totalidad de los intereses humanos, ni la manera de actuar de la mayoría de los seres humanos. Tiene que ver con una cúpula, esto supremacista, que en la manera de actuar bajo este gran capital, que lo hablamos también, es el interés superior, va contra los derechos del mundo, pues. Esto podría darnos algún espacio para la esperanza en la resistencia del resto de la humanidad. Es decir, si también tienen que implementar, por ejemplo, nos decías, ¿no?, de este financiamiento a Vox. Finalmente implementan también recursos, medios de comunicación, para aumentar en diversas regiones y que tienen repercusión, como lo hemos visto también en América Latina, para impulsar gobiernos de ultraderecha contra los derechos humanos. Si existe como este impulso, quiere decir que también hay resistencia y que podemos resistir. Claro que lo hay. A ver, y yo la resistencia la depositaría a partir del conocimiento, porque así, si no tienes conocimiento del escenario en el que vives, en el contexto, y el potencial como clase o como individuo que tienes, incluso como colectivo, pues no puedes forjar una resistencia. Creo que porque hay mucha gente que no le convence, por ejemplo, forjar una identidad en resistencia a partir de lo político o lo ideológico. Como que mucha gente empieza a notar que el mundo, el escenario en que se encuentra el mundo, a partir de casos como este, donde la vida humana no vale nada, donde la vida de una mujer o de un niño no vale nada. Entonces son como mercancía, como objeto de placer, tal cual, ¿no? Y que de pronto sujetos como este, de la cúpula sionista o de la cúpula imperialista protestante estadounidense, consideren a otro ser humano como basura, como animal, como esclavo, como Gojim, dirán. Empieza a servir para revelar que estos que han posado históricamente, por lo menos desde hace 70 años, porque antes no lo ocultaban, antes te decían, tú eres un incivilizado, los franceses, británicos y demás, y te vamos a aplastar, tú vales menos, a partir del darwinismo social y eurocentrismo. Y creo que esto de alguna otra manera también vuelve a revelar que además de estar en manos de una plutocracia capitalista, imperialista, explotadora y demás, también es una plutocracia extremadamente, racista, supremacista, eurocéntrica y criminal. Incluso, vuelvo a decirlo, lascivo, totalmente volcados al hedonismo, que atentos con el hedonismo, porque también es un tema a tratar, el hedonismo, digamos, en el poder, en las cúpulas, sometido siempre al placer extremo. Que sería más bien basado como en la humillación, ¿no? O sea, en el sometimiento, la humillación y en, creo yo, también la validación de otros mismos supremacistas, varones blancos. Exacto. Este mismo sentido. Varones blancos, es que es casi el WASP, ¿no? El varón blanco, protestante, estadounidense, ¿no? Y además también el sionista. Ahora en este puesto honorario, me atrevo a decir, por encima del WASP. Y de cómo por debajo de ellos, en su jerarquía que han creado, están las mujeres en primer lugar, ¿no? Hay comentarios extremadamente... No los metí al resumen. Pero la gente, a ver, mucha gente me dicen, tienes una memoria privilegiada. Pero también hago o sea, ¿se alcanza a ver? Todo esto, o sea, son hojas y hojas de... Pero son notitas, Cristian, o sea, todo lo otro te acuerdas. Bueno, sí, lo voy estructurando, pero también, si me preguntan cómo se llama el ex ministro del exterior eslovaco en el periodo de, pues no me acuerdo. Estoy segura que sí. Bueno, tal vez sí, pero... En retrovisor sí. Bueno, entonces es eso, cómo estamos por debajo de ellos, pero incluso han creado este entramado cultural para mostrarnos que somos inferiores a ellos y que no podemos hacer nada. Y además es el poder. Un esquema aspiracional, por ejemplo, lo pienso con Bill Gates, ¿no? Ajá. ¿Cuántas veces hemos escuchado a lo largo de muchísimos años como que es una figura que habría que imitar, ¿no? Como el ejemplo de un sentido de vida de las personas, este tipo de personajes, ¿no? O, de hecho, a ver, aquí tengo la imagen porque no quería sumergirme tanto en ello todavía, tal vez más adelante sí, pero descargué una imagen de todos los mexicanos que se sabe asistieron a reuniones con Epstein o que mantuvieron un contacto con Epstein, ¿ok?
el narcotraficante y expresidente Felipe Calderón, el expresidente y mafioso Carlos Salinas, el también expresidente Ernesto Zedillo, el magnate evasor fiscal y demás y mafioso Ricardo Salinas Pliego, Alejandro Junco de la Vega, presidente del Pasquín Reforma, Luis Rubio, presidente del SIDAC, Carlos Slim, magnate en telecomunicaciones, Lorenzo Zambrano, exdirector de Cemex, que además Cemex tiene un rol asqueroso también en ecocidios y además en presencia en la Palestina ocupada, Dionisio Garza, empresarios, Carlos Heredia, exdiputado del PRD, Jaime Serra, presidente de BBV en México y también un rol protagónico en administraciones y gobiernos mexicanos, María Asunción Aramburu Zavala, que además de ser la mujer con el apellido vasco más rimbombante, también tenía un rol protagónico en múltiples empresas en conglomerados mediáticos, Antonio del Valle, Luis Alto Aguirre, Herminio Blanco, exsecretario de Comercio y Fomento Industrial, lo que era la SECOFI, y Antonio Madero, presidente de San Luis Corporación. O sea, hay sectores financiero, industrial, minero, vaya, todo. Estoy seguro que esta gente se peleaba por una invitación a las reuniones con Epstein. En los recientes archivos lo que hay es sus nombres, ¿no? Ajá. O sea, no podemos tampoco afirmar que si están los nombres... No lo dudo. No, es que mucha gente piensa, pero tuvieron que haber... No hay registro de que hayan estado en la isla, pero no nada más hacían reuniones en la isla. Estaba el famoso Lolita Express de Epstein, que era un avión. Imagínense ir en una mujer. Tú viajarías en un avión con Epstein, Bill Clinton y Kevin Spacey. No, pero pues eran víctimas, o sea, no creo que... Sí, no, y en ese momento tal vez no se sabían... Bueno, de Clinton tal vez sí. Uh-huh. Por cierto, mencioné que el caso Lewinsky, eso lo saca Netanyahu, por chantajear a Clinton. Uh-huh. Pero bueno, Epstein no solamente hacía reuniones ahí, hacía reuniones en el norte de África, hacía reuniones en París, hacía reuniones en Nueva York. A veces eran reuniones que no sabían quién las organizaban. Inventaban a la Socialité en Saint-Tropez, o en Mónaco, o en Niza, llegaban a todos los latinoamericanos, parte de las cúpulas que tienen sus mansiones o yates ahí, les llegaba una invitación y asistían a esas reuniones. Y sorpresa, sorpresa, salía Jeffrey Epstein. Entonces, también es interesante el caso, por ejemplo, el caso del ex embajador en México, Anthony Wayne, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Lo ocurrido en el norte de este país con respecto al narcotráfico. A lo que voy es esto, vincularse a Epstein y a personajes, Enrique Krause, por ejemplo, vincularse a estos sujetos también te da un caché y pertenece a esa jerarquía que explota. No puede ser de los explotados y de los pisoteados o de los abusados sexualmente. Tienes que ser de aquellos que dominan. Y esto, o sea, hay gente que, sí, yo he leído comentarios en Twitter, sí, pero este hombre era sumamente inteligente. Y no porque haber participado en sus reuniones quería decir que eres un abusador sexual, por ejemplo, ¿no? O sea, incluso la nobleza escandinava, ¿no? Danesa, noruega y sueca, participando en fiestas en Epstein, en niñas vírgenes, con la familia y los niños ahí. No, una cosa así... dantesca, ¿no? Pero creo que no debemos de quitar el ojo especialmente en lo de... Sí, más allá de los abusos sexuales, no, bien, a la par de los abusos sexuales, está esta operación que es totalmente estratégica por parte del sionismo, ¿no? Y si hay esperanza, claro que hay esperanza. Yo creo que la población a nivel global se dan cuenta y confirman de que sí. No es que alguien sea racista y se acabe con el racismo, no, simplemente está oculto. El racismo está ahí y cada vez está siendo más y más explícito. O sea, vuelvo a lo mismo, la palestinización del mundo es eso. Considerar a los pueblos del sur global como inferiores y, si es necesario, exterminarlos porque no valemos nada para ellos. O sea, lo que hacen en contra de niños es prueba clara de ello. Uh-huh. Vamos a leer algunos de sus comentarios. Ahora sí nos dejaron muchísimos, no vamos a poder leer todos seguramente. Que ya son las 2:11. Ya casi se nos hace de noche aquí. ¿Ya ves? A ver, tú lees mejor. Sí. Me tienen que poner como moderador. Oigan. Maestro Nader dice... Pero pícale para que se vea. Le tienes que picar para que se vea. Ay, mira la tecnología. Ay, ya la ves. Pero es que me emociono mucho. Maestro Nader dice Jonathan...
Necesitamos otras transmisiones maratónicas en Exosapiens. Abrazos a todos en el foro y en el chat. Pero tenemos noticias. Tenemos en noticias. exclusiva. Ahorita damos la primicia. A ver. Dice Scorza Joshua. ¿Cómo se quita esto? Tienes que poner otro, ya sí. Ok. Las redes sociales son el verdadero Big Brother de Orwell, dice Scorza Joshua. Bueno, mucha gente siempre cita a George Orwell, el escritor de Rebelión en la Granja y de 1984. Yo siempre los decepciono. ¿Sabían que era un agente del Imperio Británico? ¿Sabían que era un funcionario en Burma, en Birmania? Bueno, ahora lo saben. Y de hecho, se vuelve famoso, le permiten volverse famoso porque 1984 es una oda al anticomunismo. Es eso. Dice Yochi Langoleón. Tecnofeudalismo. Yanis Varoufakis ya lo dijo. Un griego. Los centros de datos serán los campos de siembra del futuro, que como en la Edad Media serán fuentes de vida de todos, pero propiedad de unos cuantos. Es lo que ahorita dicen que ya no existe un capitalismo, pero claro que existe. Ahora le llaman que es un nuevo modelo, que es el tecnofeudalismo. Pero no es así. Dice TSK 30 y no sé qué. La internet está muerta. La mayoría son bots. Dice Cristina Hernández. Escuchando a Nader me dan ganas de volverme algo así como Amish, alejada de la tecnología. Lo que sería un ludita. Sí se puede, ¿no? Sí se puede. Pero no verían YouTube. La pregunta es, ¿Cristina Hernández podría hacerlo? Yo no puedo, debo de ser honesto, lo he intentado. No, tú no debes, o sea. ¿No debo? Pues no, ¿quién nos va a decir todo esto? Bueno. Ya tienes una obligación. Justo aquí está Yochi Langolón, dice tecnofeudalismo, lo que dice Varoufakis, exacto. Dice Maestro Nader, Julián Falcón, Maestro Nader, resumiendo esto, entonces, el fin de la historia, ¿Dios ha muerto? No quiero herir sensibilidades, pero no es que Dios haya muerto. O sea, nosotros entronizamos a deidades, no es que hay un Dios, pero Dios muere con la modernidad. Pues vean a Nietzsche, ¿no? El hombre mata a Dios, pero no es que Dios muera como tal. O sea, lo mata porque hay un sustituto de Dios, tal cual, que es la tecnología y es la modernidad y es el consumo y es el imperio y es el capital. El Dios de estos sujetos es el capital. De estos sujetos. Sí, de estos sujetos es el capital. Por más que adoren a una deidad resucitada de hace 3000 años y demás, su Dios es el dinero, tal cual. Bueno, ahorita. Dime. Sí. Dice, no, porque hay que leer los comentarios ahorita. Dice... Espera, yo pregunto... Aquí está. Dice Joshua Scorza. Yo pregunté a ChatGPT sobre el embajador de los Estados Unidos y no mencionaba nada malo sobre este mercenario. Pues igual no está actualizado. No, o sea, sí lo pone y luego si ponen así otra cosa se craquea. A ver, ¿qué otros comentarios? Déjame ver. Dice Héctor Lobo. Nadie sabe si hasta estos personajes sionistas pueden perder el control de sus propias creaciones, ya que hay una rama de la inteligencia artificial que se basa o imita las redes neuronales humanas y podría ser peligroso. Sí, de hecho, es lo que investigan gran parte de estos sujetos con que se vinculaba Epstein. Todos los procesos, digamos, la sinapsis, la cognición, lo que hacen es los científicos que se estudian inteligencia artificial es tratando de replicar la cognición humana, el proceso de pensamiento en máquinas, pero involucra aspectos que no pueden replicar todavía. Uh-huh. Lo emocional y sobre todo algo que no van a poder replicarlo, que de hecho nunca lo contemplan porque desde la perspectiva gringa jamás lo contemplan, que es el inconsciente. Las máquinas no tienen inconsciente. Y el inconsciente es fundamental para el desarrollo del ser humano. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en el inconsciente está, digamos, decirlo de alguna manera, los sueños, la imaginación, lo reprimido, lo que no decimos, uh-huh. Todo eso. Y la máquina no tiene eso. Y no lo van a poder desarrollar, por lo menos ahorita. Creo que falta mucho para llegar a ese punto. Si no es que es algo imposible, ¿no? Dicen, algo más amable. Lisette Estrada. Comprémosle una libretita nueva a Cristian. Pero ¿tiene libretitas? Tengo muchas libretitas. Pero yo tengo ¿cómo se dice? Pero es que quiero hacer el gesto. Tengo esta obsesión de que hasta que me acabe esta, no puedo usar otra. Entonces, tengo que acabarme esta y tal vez en unos meses
Meses y ya te la vas a acabar. Oye, una pregunta. ¿Se graba algo después de esto? Creo que ahorita, por eso nos estamos alargando. Porque a las 3 puedo tener una entrevista. Tengo una entrevista con el Híjole. Canal 11. ¿Y competencia? Bueno, sí, ¿no? El objetivo, no lo saben, pero el objetivo de Retrovisor es acabar con la competencia. No es cierto. Sí. Y lo estamos haciendo sabotaje así. Yo cada vez que me invitan a otro espacio, entro al baño y pateo el bote. Muy bien. O rompo un vidrio, algo así. Muy ¿no? bien. Perfecto. Bien hecho. Se le llama sabotaje hormiga. No es cierto. No, siempre me No, porto somos muy bien. amigos todos. No, me Sí, claro que sí, lo somos. no, sí. A ver, si quieres selecciona a otros. A ver, ay, es que tengo muchas preguntas hoy. Bueno, no muchas preguntas, pero más bien, a ver, eso sí, voy a intentar formularlo, pero estoy pensando como cosas al mismo tiempo. Uh-huh. El intento por el gran capital y estos intereses que al final tienen que ver con la acumulación Uh-huh. y la acumulación material de riqueza. Uh-huh. Podría contrastarse, y me quedé por pensar en esto que preguntaron sobre Dios, ¿no? Uh-huh. No me estoy refiriendo a una religión en específico que es también usada para manipulación de masas. Sí. Pero los factores, digamos, espirituales o esto que hablas del inconsciente en el sentido en que no es lo lógico ni lo racional, sino lo que opera detrás y más fuerte que lo lógico y racional. Y que luego se acaba imponiendo sin que nos demos cuenta, ¿no? Exacto. Los lapsus. Y que por eso ejemplo, nunca se puede sustituir con una inteligencia artificial. Uh-huh. Lo emocional, tal vez... Es que al decir puede sonar muy hippie, creo que precisamente el hablar así... Échalo, carnalita. Échalo. Eso tiene que ver con una misma lógica Uh-huh. capital y de acumulación. Y Sí. que es lo que intentan estos intereses que caigamos. No estoy queriendo caer en ese punto tan simple y tan fácil, Uh-huh. pero lejos de las lógicas del algoritmo y de la acumulación, podríamos encontrar algún tipo de respuesta en ese otro sentido que eso, o sea, como en lo emocional, en lo espiritual, como se entienda, en el Uh-huh. amor por los animales, por los seres humanos, por la compasión. Por la vida. Por la vida. Sí. Sí, creo que es totalmente antagónico a este pensamiento. En primer lugar, el pensamiento biocéntrico, ¿no? Uh-huh. Alejado incluso del antropocentrismo. Bueno, o sea, a ver, biocentrismo, incluso también antropocéntrico, pero no en el sentido de que el hombre sea el centro de todo, sino que el hombre, al ser la especie dominante en este planeta, de alguna u otra manera, se restrinja a lo que ha hecho históricamente, ¿no? Que ir en contra del propio ser humano y en contra de la naturaleza. Es eso. Porque de hecho, si nosotros vemos todo el pensamiento de estos sujetos, es dominar al otro. Y el mismo capital implícitamente es explotar al otro, al ser humano, pero también a la naturaleza. Siempre buscar un beneficio, siempre monetizar todo. Y llegando al grado de ya despreciar al ser humano, al grado de decirles que pues, hay que matarlos a todos, no nos interesan. Uh-huh. O sea, en estos archivos de Epstein se reveló que incluso hay discursos de tratar de acabar con la mayoría de los pobres, así, de la población. Hay un correo con un científico, creo, estadounidense de California, donde dice, ¿y cómo podemos acabar con los pobres? O sea, con todos, como clase a nivel global. Que tampoco hay una reflexión, porque no entienden que sin pobres y explotados no hay capital y no estarían ellos. Pero es eso, o sea, como sí, creo que cada vez, y más lo podemos ver y lo podemos razonar, y en tiempo real, ahorita mismo, de hecho, ¿no? Cómo nosotros estamos especulando, criticando y confrontando, obviamente a distancia, a sujetos como este y a aquellos que creen en esta narrativa, porque es literalmente un discurso de odio normalizado, es el odio, vaya, todo, más allá de lo romántico, es el odio, el desprecio al otro. Y nosotros estamos en contra de ello, ¿no? Si hay algo que, y no nada más lo digo desde el socialismo, sino de cualquier otra disciplina y cualquier otra teoría que enfrente al poder. Y esto es el poder. El poder institucionalizado y obviamente el odio y el supremacismo institucionalizado. O sea, y es estar en contra de ello todo el tiempo. Porque ahora antes era socialismo y barbarie. Socialismo o barbarie. Ahora estamos ya en la barbarie. La barbarie ya nos rebasó. ¿Cómo podemos acabar con ella? Esto es barbarie. O sea, lo que hace Epstein, lo que hacen los presidentes estadounidenses, lo que hace el sionismo, esa es la barbarie. Y tenemos apologistas de esa barbarie en redes, en la academia, en los medios, en las iglesias. Esos son cómplices del terror, de la barbarie, ¿no? Y hay que enfrentar ello. Y la primera fase de
de ese enfrentamiento, de esa lucha lógica, que también involucra lucha de clases además, es revelando lo que estos sujetos hacen, ¿no? Quitándole este aro de misticismo y de porque si hay de misterio, ¿no? Hay como todavía este halo de misterio en todo este tipo de hechos. No, son hechos concretos que tienen nombre y tienen una función y tienen un objetivo. Y ya mencionamos cuáles son, ¿no? Bueno, aquí nos pusieron, espérame a ver si lo encuentro porque son muchísimos. Nos dice Raúl, estoy esperando a que acaben para ir al baño. Pues, Vamos. es que igual no tienen celular. Porque no, igual lo está viendo en la PC. Al baño, tiene las PC esas viejitas. Que se la lleve. Llévate el monitor. Va a haber más Christian Nader en Chamuco Media. Bueno, y en todos ¿Más lados Christian Nader? Es una de las drogas más terribles, Christian Nader, por encima del fentanilo. Anéxenme. Nada, es que yo no no les provoco que estén así. Un poquito. ¿Oh, sí? O sea, bueno, sí. Sí. La verdad, sí, un poquito. Bueno, ¿qué noticia es esa? Que hoy se estrena a las 10 de la noche. 10 de la noche. En horario nocturno, como a todos mis fans de antaño les gusta. Y además, gente adicta a la noche. La gente de la noche. Se estrena Cosmódromo. Gracias. Aplaudan. Gracias, Román, gracias. Y en Cosmódromo, bueno. ¿Qué va a ser Cosmódromo? Tenemos 2 secciones. Tenemos el intro. ¿Quieren verlo? ¿Quieren ver el intro? Sí, ven, vamos a verlo. ¿Por qué Cosmódromo? Es la pregunta. Exacto. ¿Por qué? Porque el cosmódromo, desde un cosmódromo, que es un concepto soviético, nos dirigimos al espacio y desde el espacio podemos ver la totalidad del orbe del planeta, contemplar escenarios que no conocemos. Y eso haremos justamente en la dinámica que está dividida en 2 secciones. Iremos a lugares donde rara vez se asisten. Bueno, tal vez con nosotros sí, pero en otros contextos no. Rara vez cuando han ido a Mozambique. Nunca. Justamente iremos a Mozambique y veremos la historia de Mozambique, pero también cuál es el asunto coyuntural de Mozambique. Estoy dando un ejemplo, no es que vayamos a Mozambique en esta primera transmisión. Y la otra, esa es titulada justo como Mapamundi. Bueno, de hecho, algún día tendremos que realizar ese promocional que habíamos decidido, ¿no? Que incluso Román iba a actuar, sacó sus dotes actorales. Y la otra sección es una sección para los nuestros, llamada Migrante Titlán, donde visitaremos a comunidades mexicanas, pero que están lejos de la patria o en territorio ocupado. Atentos, ¿eh? Que de hecho próximamente tanto en Retrovisor como en La Disrupción como en Cosmódromo tendremos que hablar de cómo Estados Unidos de pronto sacó que hoy conmemoran el robo al territorio mexicano, ¿no? Y después de décadas de no hacerlo. Y justamente en Migrante Titlán visitaremos a comunidades, no sé, en el contexto estadounidense, no solamente en Chicago, no están en Los Ángeles, no en las grandes, sino también en un pueblo perdido en Wyoming hay una comunidad mexicana, ahí iremos. Obviamente no físicamente porque sería detenido inmediatamente. Sí, no te dejarían No me dejarían entrar. Entonces, y no nada más, esperemos pronto también irnos a otros contextos, no necesariamente Estados Unidos, porque hay mexicanos, hay en todos lados, y donde hay un mexicano, ahí está nuestra patria, ahí está México. Hoy a las 10 de la noche. 10 de la noche. Exactamente. Hora del centro de México. Ahí nos vemos. Oigan, a ver, aquí nos dicen. Espérate. Ya tenemos Cosmodrolovers. Oh, y aún ni empieza. Sí, ya vi que también Nader Planet. Nader Planet. El Naderverso. El Naderverso. Dice Efraín, necesito mi dosis de Nader. Naderosfera. Aquí también nos dicen, bueno, ya celebran esto de Cosmodrolover, ya hay el primer Cosmodrolover. Aquí unos volcancitos de, sí, soy adicta a la palabra de Nader, sonó a pare de sufrir. Excelente, más Nader, brutal. Bravo Nader, gracias. Amigos, noticiera, chamocos. Gracias. No, y todo esto obviamente no podría realizarse sin este hermoso equipo que tengo a mi lado. Gracias. Muchas gracias. Y por su paciencia y confianza también. Ahí se vio el Nader Sputnik. Dice Emilio, anéxenme por la Naderfina. La Naderfina.
excelente, gracias, maestro Nader. Necesitamos Inyéctelo a que mis venas. Que la tienda del Chamuco saque playeras de Cosmódromo. El diseño, Quedó muy hay chido. que darle un premio al señor Brian porque hizo una cosa espectacular. Sí, a Don Libo Malo. Ajá. Qué bien. 22 horas Cosmódromo, aún no sale al aire el capítulo y ya soy fan feliz. Mira, Telecomics tiene el... Es lo que decían. ¿Se acuerdan de Napster? Sí, es la que hablábamos en la mañana. El Napster, qué tiempos. 98, 99. ¿Te acuerdas que Metallica los mandó? Sí. Sí. La Sí. primera batalla contra la piratería. Dice aquí Héctor, igual que el maestro Hernández y el señor Nader, me pregunto dónde encontrar tiempo para estudiar, leer y luego pasarse. No lo horas encuentro, haciendo por estos eso programas. mi vida es un caos. Por eso te hemos desvelado todo el tiempo. Sí, no, yo ya estoy al borde del desquiciamiento, pero aquí estoy por ustedes. Milton nos dice, a conquistar YouTube. Queremos Naderina. Naderina. Saquen la naderina. Vamos al Bueno. conecte de naderina. Dice, Nader no será una droga, pero sí escucharlo. Es Oh. adictivo, ¿no? Gracias. ¿Es adicto? ¿Adicto o adictivo? Bueno, pues así. Así las cosas, Así Carolina. las cosas. Pues te escuchamos al ratito. Gracias. Y pues vamos a estar muy al pendientes de Cosmódromo hoy a las 10 de la noche. Ujú. Suscríbanse, pues que se suscriban. Sí, ¿no? suscríbanse. Suscríbanse al canal para que ya nos den por la famosa y añorada tlayuda. A que se los cuantos. prometió. Pero luego ni vienes. o ¿Habías dices, dicho que "Ay, los 130 o 150? La tlayuda. 127. Ya le está bajando. Ya tengo hambre. Bueno, pues ya nos vamos. Nos vemos al ratito en Cosmódromo. ¿Algo más que quieras agregar, Cristian, antes de irnos? No, bueno, habrá una tercera entrega El donde lunes. sí, el lunes, donde nos vamos a sumergir seguiremos obviamente en la misma en la misma narración, pero vamos a abordar algo de que no solemos hacer tanto, y es en el carácter mítico y en el halo de misterio que hay en torno a estos sujetos. Vamos a desmitificarlos por completo. Ok, aquí nos vamos con este de Julián que dice, Cristian, muchas gracias por ahorrarme el psicólogo. Ya sé que no tiene caso hacer ese gasto inútil al saber que ya no hay fe ni esperanza Así en es. el mundo. No es cierto. No es cierto, sí la hay, porque si no, ¿por qué estaríamos aquí? Si realmente Todos nos callados. creyéramos- Así de, bueno, unos grillos. Planta Román. rodadora. No, sí hay esperanza. Siempre hay. Sí, sí la hay, claro que sí. Sí, siempre hay. Y si no hay que generarla. Ujú. Y eso tratamos de hacer también, ¿no? Crear una narrativa distinta para ustedes que, en primer lugar, que no nos consideren idiotas. Es lo principal. No queremos a la gente ignorante ni idiotizada. O sea, queremos que la gente entienda el mundo en el que vive y a partir de eso combatir a ese escenario que es el dominante. Ujú. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.